Hola y bienvenidos a esta segunda materia de la diplomatura en programación. En esta materia vamos a aprender a programar en C, las bases al menos, para programar en C, lo básico, ¿sí? Y vamos a ir directo de lleno a una imagen conocida por ustedes. Fíjense, ¿se acuerdan de esto? Al presionar la banderita verde, decir hola mundo. Bueno, esto es uno de los programas que nosotros estuvimos trabajando en Scratch, en la materia anterior. Esto mismo es lo que nosotros vamos a aprender a traducir, a escribir en C y poder empezar a programar un poco más activamente con las herramientas, podríamos decir, un poco más relacionadas al mundo real, ¿sí? Bueno, este programa se ve de esta manera en C. Fíjense cómo ha cambiado el shock, digamos, de lo críptico de todo lo que está escrito ahí en pantalla, ¿sí? Fíjense en todo eso, hay un numeral, include, signo mayor, stdio, punto h, otro signo, signo menor, int, main, paréntesis. Empieza a haber una complejidad mucho mayor a hacer el hola mundo en Scratch a lo que sería hacer el hola mundo a través de C. Bueno, justamente es por eso que nosotros empezamos con los conceptos básicos en Scratch, como para comprender realmente desde una visión más, desde el pseudocódigo, podríamos decirlo, un poco más gráfica, un poco más entendible, y dejar un poco de lado y abstraernos de esta sintaxis que es tan críptica y que tiene un nivel de complejidad adicional sobre lo realmente importante, que es aprender los conceptos básicos de la programación. Pero eso desde la materia 1 nosotros ya lo empezamos a incorporar y ahora vamos a entender qué es lo que está sucediendo, qué significa este lenguaje críptico y todo lo que estamos escribiendo ahí. Si nosotros nos prestamos atención y tenemos que decir, bueno, de todo esto, ¿qué es lo único que podemos entender para los que somos o los que son inexpertos y no conocen absolutamente nada de C? Bueno, lo único que vemos en esta imagen que reconocemos sería el hola mundo, ¿sí? La parte, ese string, esa cadena que dice hola mundo. Todo el resto es realmente nuevo y eso es lo que vamos a estar aprendiendo ahora. Obviamente vamos a volver, ¿sí?, a charlar sobre los conceptos de funciones, argumentos, valores de retorno. Todo esto nosotros lo habíamos trabajado cuando estuvimos practicando y haciendo nuestros programas en Scratch, ¿sí? Condicionales, expresiones booleanas, los bucles, las variables y otras tantas cosas. Bueno, todo esto también está en el lado de C, ¿sí? Y va a ser importante aprender un poco ese paralelismo de lo que nosotros ya hicimos en Scratch y cómo eso se va a ir viendo reflejado en C y cómo podemos ir logrando más o menos lo mismo. Ahora me quiero detener en esta imagen, ¿sí? Y por qué muestro esta maraña de calles y autopistas. Un concepto muy importante a tener en cuenta es que cuando nosotros entramos, por ejemplo, vamos a hacerlo con una analogía que es esta, entramos a una nueva ciudad, ¿sí?, nos podemos llegar a topar con este nivel de complejidad en sus calles, ¿sí? Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es llegar a un punto específico, al menos al principio. Por ahí nosotros nos estamos mudando a esta nueva ciudad, la quisiéramos conocer en forma completa para poder movernos en todos sus lugares interesantes, en todas sus dimensiones, pero en realidad, en un principio, si nosotros nos quedamos paralizados y queremos entender toda esta complejidad desde el momento 1, se nos va a hacer extremadamente difícil. Bueno, esta analogía nosotros la podemos pasar y replicar un poco y tenerlo en cuenta cuando estamos aprendiendo un lenguaje de programación. ¿Qué haríamos nosotros la primera vez que llegamos a esta ciudad, aunque tengamos que mudarnos ahí? Bueno, fíjense cómo acá cambia un poco y empezamos a prestar atención a los que realmente nos interesa en ese momento. Prestemos atención a donde queremos llegar, aprendamos el primer camino, ¿sí?, de lo que nosotros necesitamos, que es llegar, supongamos, a el aeropuerto o un cierto lugar en esa ciudad, pero vamos a ir aprendiendo de a poquito los distintos caminos y a medida que nos familiarizamos con el entorno, vamos familiarizándonos con distintas zonas, ahí vamos a poder empezar ya con el mismo hecho de explorar y estar dentro de ese lugar, empezamos a conocer un poco más
las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Exactamente lo mismo pasa con los lenguajes de programación. Entonces, nosotros vamos a tomarnos este aprendizaje, no solo en C, sino después en Python, en SQL, cuando trabajemos con HTML, JavaScript y CSS en la parte web, más adelante en las próximas materias, vamos a tomarnos muy en cuenta esta analogía y vamos a ir bien despacio por los lugares que realmente necesitamos sin abrumarnos con todo, absolutamente todo el contenido. Ustedes lo que van a ver es que muchas cosas las vamos a ir simplificando o se las vamos a dar ya hechas o por sentado. Vamos a decir, bueno, esto hay que hacerlo de esta manera, confiemos un poco, esto funciona, lo probamos, vemos que funciona, pero no nos vamos a meter de lleno en ese concepto en especial, sino lo que vamos a hacer es asumirlo, al menos por esa instancia, para poder aprender un concepto bien básico. Y luego con esas herramientas, a medida que nos empezamos a familiarizar, muy rápidamente nosotros después nos vamos a poder meter de lleno en los nuevos conceptos que tiene ese lenguaje y explorar lo que en un momento dimos por sentado y dejamos ahí medio como una verdad de fe, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí es donde nosotros lo vamos a empezar a explorar. Así que cuando nosotros estamos escribiendo un programa, en C o en cualquier otro lenguaje de programación, hay tres cosas que son realmente muy importantes, ¿sí? La primera de todas es que ese programa esté correcto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo el simple hola mundo, necesitamos que todo lo que estamos escribiendo ahí sea correcto para que el programa pueda ejecutarse. Si hay algo que está fuera de lugar, si hay algo que está mal, el programa en un principio nos va a tirar un error y no se va a ejecutar. O otro de los posibles errores que lo hace incorrecto es que el programa ejecute, pero en vez de escribir hola mundo, que es lo que nosotros querramos, escriba otra cosa diferente. Ahí también sería una forma de problema, o como se dice en inglés, de bug, que significa insecto en realidad, pero en inglés siempre hablamos y en el mundo de la programación hablamos de lo que es un bug en cuanto a un problema, un programa que no hace lo que tiene que hacer, un programa que es incorrecto. Por lo tanto, el concepto de la correctitud, que esté correcto lo que nosotros estamos solucionando y lo que estamos haciendo en un programa, es fundamental en lo que sería nuestro código fuente. Otro de los puntos es el diseño. Y esto no tiene que ver con el diseño tanto estético en principio, si bien eso también está, ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver más que nada con el diseño de la solución, ¿sí? Supongamos de vuelta el ejemplo del hola mundo que nosotros estábamos trabajando. Hay muchas formas de solucionar lo mismo, incluso en el mismo lenguaje de programación, ¿sí? Pero no todas esas soluciones van a ser óptimas o no van a ser la mejor solución. Muchas veces hay algunas que van a ser un poco mejor que otras, va a haber un balance entre una y otra, cuando una es mejor, cuando otra puede llegar a ser mejor. En el ejemplo del hola mundo es muy simple y por lo general se resuelve como habíamos visto si volvemos a la filmina de lo que era Scratch, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos dos bloques, que cuando presionamos el comenzar hay un bloque que es decir hola mundo, ¿sí? Pero imagínense que hubiésemos puesto en vez de un solo bloque decir que haya dos. Uno que diga decir hola y después decir mundo, ¿sí? O con la concatenación. Podríamos haber concatenado el string o la cadena de caracteres hola con la cadena de caracteres mundo y agregar otro bloque. Pero ahí lo hace un poco más complicado. Entonces ahí fíjense cómo podemos realmente obtener el mismo resultado. Ambos programas están correctos, pero el diseño del mismo no es idéntico, no es el mismo diseño y por lo tanto ahí es donde tenemos una diferencia. Ese concepto de diseño de programa, más adelante nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con la modularidad, el hecho de poder reutilizar partes del código, el hecho de que el código sea no solo correcto, sino que sea eficiente en lo que hace, que lo haga de la mejor manera posible en términos de la computadora que nosotros estamos utilizando. Eso podría ser rapidez, podría ser memoria. Un concepto muy importante también es la mantenibilidad, que tiene que ver con el diseño. ¿Qué es esto de la mantenibilidad? Imagínense que nosotros escribimos un programa, pero después
Normalmente queremos ir a modificarlo o corregir ciertas cosas. Bueno, ¿qué tan fácil es volver a entrar a ese programa, encontrar dónde está el problema y corregirlo? Si nosotros hicimos un programa que es difícil de mantener, nos va a llevar y nos va a costar mucho más tiempo y dinero, ¿sí?, corregir ese programa o actualizar ese programa con respecto a otro que haya sido diseñado con la idea de ser más mantenible y demás. Vamos a ir explorando todos estos conceptos, pero básicamente para que tengan en cuenta que el diseño, cuando nos referimos al diseño de nuestros programas, de nuestro código fuente, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Y por último, el estilo. ¿Qué tiene que ver con el estilo? Ahí sí podríamos decir es un poco más visual. Fíjense, si volvemos a cómo está escrito el programa Hola Mundo en C, nosotros vemos que ahí hay, ¿sí?, espacios, estamos dejando un renglón entre una cosa y otra, los corchetes que abren y cierran la función main están en determinados lugares, hay espacios que se dejan, lo que se llama tabular, o espacios que indican que estoy trabajando en el código que está dentro de una función. Bueno, todo eso tiene que ver con el estilo, y muchas veces los lenguajes de programación sugieren diferentes lenguajes sus propios estilos o los estilos recomendados para programar. Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que se familiaricen con la programación, pero va a hacer que cuando ustedes lean, los humanos leamos un código fuente en pantalla, o puede ser impreso, ya hace muchos años que no suelen imprimirse los códigos, pero incluso el pseudocódigo cuando nosotros lo trabajamos en una hoja, no es lo mismo trabajar tabulando y dejando ciertas reglas de estilo que tienen que ver con cómo escribimos nuestro código, que algo que está todo desordenado, que se escribe todo en una misma línea. Imagínense ese programa C que solo hace Hola Mundo, también se puede escribir todo en una sola línea, ¿sí? Sería bastante difícil de leer, fíjense, scrolleando con la barrita, con el mouse, tratando de ver dónde está una parte, la otra. En cambio, yéndonos a nuevas líneas, dejando espacios, espacios en renglones, tabulando, nosotros podemos entender mucho más fácilmente en forma visual los humanos qué es lo que está pasando en ese código, y es aparte más mantenible también. Entonces ahí tenemos esos tres conceptos fundamentales que tienen que ver con la programación, que es la correctitud, el diseño y el estilo, ¿sí? Qué tan correcto es nuestro programa, cómo lo diseñamos, y el estilo son muy muy importantes. Así que, bueno, volviendo un poco sobre lo que sería ese programa en C, ¿sí? De vuelta, acá vemos otra vez la imagen, vemos con este lenguaje críptico que todavía no entendemos, lo único que sabemos que dice ahí es Hola Mundo. Bueno, evidentemente lo que estamos intentando hacer acá, que ya lo dijimos, es imprimir por pantalla esa cadena de caracteres. Queremos que salga por pantalla Hola Mundo. Bueno, buenísimo. ¿Cómo es que lo hacemos? ¿Sí? Bueno, no vamos a entrar en detalle ahora a aprender cada una de estas cosas. Eso lo vamos a ir haciendo un poquito más adelante en esta clase. Pero básicamente tenemos que comprender ahora cómo hace la computadora a partir de un texto como este, ¿sí?, para transformarlo en algo, en un programa. Porque recuerden, nosotros acá, como lo vimos en Scratch, nosotros en Scratch agarrábamos unos pedazos de rompecabezas, apretábamos un botón y el gatito hacía algo, ¿sí? Bueno, ahí hay todo un programa que está traduciendo esos pedazos de rompecabezas y esas instrucciones que le dimos a el gatito mostrando algo. Hay algo por debajo que todavía nosotros no vimos. Cuando nosotros trabajamos en lenguajes de programación, vamos a tener algo, un programa que nos va a asistir, y lo que va a hacer es va a traducir este texto, que es lo que nosotros los humanos podemos escribir. Le estamos escribiendo en un lenguaje que la computadora va a interpretar. Pero si recordamos en la materia 1, las computadoras internamente, ¿qué es lo que manejan? Manejan solo electricidad, encendido, apagado, el 0 y el 1. Manejan ese sistema binario. ¿Cómo hacemos para traducir esto, que ya es críptico para nosotros, un lenguaje escrito en C, a lo que la computadora entiende, esos unos y ceros? Entonces fíjense, ese Hola Mundo, esto se traduce a
supongamos que se traduce en este código binario, ¿sí? Ahí hay una traducción desde el hola mundo a este código binario, que es lo que realmente la computadora entiende, y de esta forma, mirando todos esos numeritos, el 1 y el 0, va a lograr imprimir en la pantalla el 1 y el hola mundo, perdón. Bueno, ahí es cómo hace la computadora para lograr llegar a este archivo. Si nosotros habíamos visto en otros contextos que trabajábamos con archivos, ¿sí? Archivos de entrada, archivos de salida, teníamos archivos de video, de sonido, el código ASCII y demás. Bueno, el archivo que nosotros escribimos es un archivo de texto que tiene caracteres. Podríamos asumir que está representado con sus bits también, pero necesitamos lo que se llama un programa, un archivo ejecutable en nuestra computadora. Entonces ahí vamos a volver a una analogía, vamos a volver en el tiempo a la materia 1, donde teníamos nuestro cuadrado representando la computadora y nuestra entrada y nuestra salida. Y ahí es donde decimos, bueno, esto es lo que va a pasar para que se traduzca de nuestro archivo de texto en C a un archivo binario ejecutable por la computadora. Entonces, utilizando este concepto, ¿sí? Ese cuadro vacío, lo que va a recibir es ese código. Ese archivo de texto escrito en C recibe el código. Y lo que hace, saca un programa por otro lado. Ahora, ese programa que está sacando, ¿sí? Tenemos el código por un lado y después tenemos el programa por el otro. ¿Qué es lo que está pasando ahí en el medio, adentro de la computadora? Bueno, ahí tenemos lo que llamamos compilador. Cada uno de los lenguajes de programación, o la gran mayoría, ¿sí? Trabajan con un compilador. El compilador es un programa que entiende el archivo de texto, ¿sí? Y las palabras clave, toda la sintaxis y la semántica alrededor de ese lenguaje. Entonces nosotros vamos a tener un compilador de C que va a entender el lenguaje C y va a poder compilar eso en unos y ceros en un programa ejecutable, el cual nosotros luego en la computadora lo podemos llamar, lo podemos ejecutar y vamos a ver y vamos a obtener todo lo que ese programa y las funciones que ese programa hace. En esta pantalla lo que estamos viendo es un ejemplo típico de lo que se llamaría un IDE, ¿sí? El IDE se le dice IDE o EDI sería en castellano, ambiente de desarrollo integrado. En inglés nosotros usamos mucho las siglas y las palabras en inglés dentro de lo que es programación y todo el mundo de la informática. IDE es Integrated Development Environment. Entonces es el ambiente integrado de desarrollo. Es el programa que nosotros utilizamos para escribir. Es como decir el Word, el Notepad o cualquier otro programa que ustedes conozcan para escribir archivos de texto. Bueno, es más, nosotros podríamos programar en C usando el Word, usando el Notepad. No habría ningún problema. Y también tenemos otros, ¿sí? Programas IDEs o más simples, diríamos, editores con funcionalidades especiales, editores de texto con funcionalidades especiales para programar en distintos lenguajes o en varios lenguajes al mismo tiempo en el mismo programa. En este caso estamos mostrando una pantalla de lo que sería el Visual Studio Code. El Visual Studio Code es el programa que nosotros vamos a utilizar, es muy utilizado. No es un IDE de por sí, o sea, vamos a ver, ¿sí? el trabajo luego, mucho más adelante con IDEs, pero estamos eligiendo el Visual Studio Code porque es como una especie de editor de texto sobrecargado, on steroids, digamos con esteroides, como dirían los americanos. Y básicamente lo que vamos a estar haciendo acá es, tiene un montón de herramientas que nos van a permitir programar y hacer ciertas cosas, pero nos va a permitir entender el manejo que hay entre escribir un programa y compilar un programa, que es muy importante. La diferencia entre un simple editor de texto o un simple editor de código fuente que graba un archivo de texto nada más y un IDE es que en el IDE nosotros tenemos integrado el compilador, ¿sí?
Entonces el mismo programa es como decir, el Word, imagínense que el Word tuviera una funcionalidad para programar en C y lo único que ustedes hacen sería escribir el programa en C, apretan un botoncito y automáticamente les está compilando el programa en C, el mismo Word, ¿sí? Y se los hasta permite ejecutar. En este caso, eso sería un IDE integrado, que hay muchos. El Visual Studio es uno de esos. El Visual Studio Code es una versión especial que tiene muchas de las funcionalidades, pero no tiene el IDE integrado. Si bien después se lo podríamos poner también como un plugin. Pero lo que estamos viendo acá, esa pantalla, es el Visual Studio Code y es el que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ver en detalle, esta es solo una clase de teoría, no se preocupen, nosotros vamos a extender toda esta teoría con videos prácticos y ustedes van a ver cómo bajarlo, cómo instalarlo, tanto en Linux como en Windows. Lo mismo se puede hacer para Mac. En este caso estamos viendo este elemento, que es el primero que vamos a estar utilizando, que es el editor del código fuente, el editor de texto, el Visual Studio Code. Pero la otra herramienta que nosotros tenemos es la consola, que es esta pantalla que vemos ahora. Ahí estamos viendo una imagen de lo que sería una consola de Linux, ¿sí? También existen las consolas en Windows. Algunos de ustedes por ahí están familiarizados. El viejo DOS, para los que tienen cierta edad, o hoy mismo, cuando en Windows abrimos una ventana, una terminal, se les suele llamar terminales, consolas, y tenemos que escribir ciertos comandos también medios crípticos que algunos conocen u otros no. No se preocupen porque lo vamos a ir viendo en este curso también. Pero fíjense, esto nos va a marcar muy claramente que hay dos partes bien diferenciadas cuando nosotros programamos en nuestra computadora. Una cosa es escribir el archivo de texto en C, que es básicamente escribir un documento de texto donde nosotros aprendemos el lenguaje C y de esa manera nos comunicamos con la computadora. Pero en realidad la computadora no está entendiendo C. La computadora necesita otro tipo de cosa que es el archivo binario ejecutable, esos unos y ceros que nosotros habíamos visto. Por lo tanto, en el medio aparece la ayuda del compilador, ¿sí? Y ese compilador sabe, es el que entiende, es como un intérprete, es como el intérprete en la ONU. Yo hablo en español, tenemos al intérprete que traduce en inglés. Esto sería algo similar. Las computadoras solo saben ejecutar programas ejecutables binarios. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es, con la ayuda del compilador, utilizar el lenguaje C. El compilador va a entender ese lenguaje C y va a preparar y generar por nosotros un archivo binario ejecutable que es el que la máquina va a ejecutar. Entonces, con estas dos herramientas de vuelta, ¿por qué la consola cuando estamos hablando del compilador? Justamente, la consola no es el compilador, es otro programa que tiene la computadora, pero es a través de esa consola, de esa terminal, tanto de Windows como de Linux como del sistema operativo que sea, es en esa consola donde nosotros vamos a ejecutar el compilador. ¿Sí? Fíjense en esta imagen si prestan atención a lo que está escrito. La primera parte, hasta el signo pesos, ¿sí? Es lo que se le llama el prompt o la línea del cursor, en donde la computadora nos dice, bien, acá podés escribir, ¿sí? Sería como el C2 puntos en Windows, ¿sí? En Linux nos está mostrando el usuario, arroba nombre de la máquina, 2 puntos y después dice hola mundo pesos. Ese hola mundo es el nombre del directorio en el que estoy parado, como para que ustedes entiendan un poquito. Pero fíjense el comando que viene después. Después del signo pesos, en esta imagen nosotros vemos cc hola mundo.c. Ese cc es el programa compilador que nosotros vamos a estar utilizando. Lo mismo va a pasar en Windows. En Windows lo más probable es que usemos uno que se diga gcc, pero es básicamente el mismo, la versión para Windows. Entonces, por eso aparece la consola. Entonces ahora voy a hacer una ida y vuelta. Nosotros vemos ahora de vuelta la imagen del editor de texto, el Visual Studio Code, ¿sí? El VS Code, básicamente lo vamos a abreviar y lo vamos a llamar así. El VS Code, tenemos la pantalla del VS Code y ahí trabajamos, escribimos nuestros programas. Pero el hecho de escribir nuestros programas ahí, grabarlos, no hace nada. Estamos grabando solo un archivo de texto, como escribir algo en el Notepad. Nos tenemos que volver otra vez a lo que sería
la consola y desde la consola estar llamando al compilador. Este trabajo lo vamos a hacer de esta manera porque queremos que comprendan y se les grabe firmemente esta diferenciación. No queremos que se acostumbren, al menos no de entrada, al menos no en este punto, a utilizar un IDE, un entorno integrado. Porque en el entorno integrado uno escribe, hasta la compilación puede llegar a ser automática en algún punto. Es muy fácil perderse y no entender cómo funciona algo que para nosotros es básico, que entiendan cómo funciona por dentro, cómo funciona el motor, digamos, de esta máquina, y que es básicamente escribir ese archivo de texto y después compilarlo utilizando el compilador, y por eso usamos la consola. Fíjense en esta siguiente imagen en donde la consola está mostrando ahora, ¿sí? Tenemos varias líneas, hay 4 líneas ahí. Las primeras 3 son las importantes. Hicimos el cc-holamundo.c. Eso fue la entrada para la línea, el comando que nosotros ejecutamos en la consola o en la terminal para poder compilarlo. Si le damos Enter, ¿sí? Automáticamente nos va a mostrar nuevamente, ¿sí? El cursor. Nos va a mostrar el cursor vacío. Y fíjense que ahí después está escrito .out.out. El a.out es un archivo. El archivo binario ejecutable que fue generado por el programa CC en esa computadora, en esa imagen que estamos viendo. Y nosotros al escribir el .a.out, lo que estamos diciendo es ejecutar el programa a.out que está en el directorio actual. Y al ejecutarlo, fíjense que lo que hace es imprime Hola Mundo en la consola. Todo esto de vuelta, no se preocupen porque lo que nosotros vamos a estar haciendo es muchos videos de práctica donde van a ver esto en tiempo real. Nos van a ver a nosotros programando esto mismo, escribiendo cada una de estas cosas y explicando en detalle cada uno de estos puntos, ¿sí? Lo importante acá es ver cómo vamos a trabajar con lo que son 2 herramientas fundamentales. El editor de texto por un lado, en realidad 3. El editor de texto por un lado, el compilador de C, que va a estar también instalado en esa computadora que ustedes van a usar, y la consola, que es a través de la cual nosotros vamos a ir llamando distintos comandos, especialmente el comando compilar un programa en C. Bueno, como hicimos en la materia anterior, si recuerdan, nosotros también teníamos el concepto de funciones, ¿sí? En la materia anterior, en Scratch. Había bloques los cuales recibían ciertos parámetros, ciertos argumentos. Casi que decir parámetro o argumento es un sinónimo, ¿sí? En el contexto de la programación. Y lo que nosotros veíamos en Scratch era ciertas funciones, ciertos bloques que tenían como un agujerito en el cual podíamos completar con otra cosa. Esos serían como los parámetros o argumentos de esa función. Y lo que vamos a hacer ahora es mostrar algunos ejemplos de eso de lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, recuerdan cuando nosotros utilizábamos el decir, ¿sí? El bloque decir, hola mundo. Y en este caso estamos viendo el ejemplo de esto mismo en esta materia. ¿Cómo haríamos esto en C? Bueno, ¿cómo se traduce ese decir? Bueno, en principio nosotros escribimos print y fíjense que ahí nosotros tenemos los paréntesis, ¿sí? Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, que eso vendría a ser como la similitud o la analogía contra la burbujita blanca donde nosotros escribíamos el hola mundo. En realidad es printf, ¿sí? No solo print, sino que es printf. ¿Por qué print? Print formatted es en inglés, o imprimir formateado. Acá una salvedad, lo importante por ahí de empezar a familiarizarse con el inglés. Si bien nosotros podemos llegar a buscar compiladores en castellano para ver los mensajes de error en castellano o en otros lenguajes, lo ideal sería que se empiecen a familiarizar lo antes posible con el inglés, incluso para los mensajes de error. ¿Y por qué? Primero porque el lenguaje C, por más de que nosotros cambiemos y veamos en español todos los lenguajes, los mensajes de error que podemos llegar a obtener del compilador, después cuando programemos vamos a estar programando y muchas de las cosas, de las instrucciones, las sentencias, van a estar en inglés y no hay forma de cambiar eso al castellano. No van a encontrar una versión de C en donde puedan escribir imprimir, F imprimir, no existe, va a ser todo en inglés.
Con lo cual, al menos en forma técnica, esto lo van a empezar a aprender, y lo ideal es que también vayan aprendiendo a leer esos mensajes de error y vayan como entendiendo lo que significan en castellano para aquellos que no entienden absolutamente nada de inglés, ¿no? Entonces, volviendo a este ejemplo, ahí lo que estamos viendo es que tenemos el decir se transforma en un printf, ¿sí? Printf de print formatted, porque va a ser una formateación, digamos, va a estar formateando lo que vaya adentro de esos paréntesis, ¿sí? Y ahí, adentro del paréntesis, donde nosotros escribimos el hola mundo, ¿sí? Pero tengamos en cuenta lo siguiente: si nosotros escribimos hola mundo solo, se produce un problema, ¿sí? En C. Lo que tenemos que agregar son las dos comillas para indicarle que lo que tiene que imprimir es básicamente un texto, ¿sí? Muy bien. Y por último, esto es como un poco molesto, pero nos tenemos que familiarizar: el punto y coma, ¿sí? Toda línea en C necesita finalizar con un punto y coma. Es como la orden que le dice a la computadora: acá termina esta línea o esta orden. Ese es básicamente la traducción de lo que nosotros hacemos desde lo que habíamos hecho en Scratch en su momento a una analogía, o directamente cómo se traduce en C. Print hola mundo y con el punto y coma final. Entonces ahí lo que estamos viendo, si volvemos a nuestra gráfica del cuadrado, básicamente estamos teniendo eso como una función, ¿sí? El printf sería nuestra función, o el viejo decir de Scratch. En C tenemos el printf. Entonces, esa función lo que está recibiendo son argumentos, ¿sí? Y lo que está produciendo, eso que nosotros vemos escrito, el hola mundo, sería un efecto colateral. ¿Por qué lo llamamos efecto colateral? Porque básicamente las funciones pueden hacer dos cosas, o sea, muchas cosas en realidad internamente, como en su lógica. Pero lo que hace una función es recibir argumentos y puede retornar un valor de salida. Pero en este caso la función en sí lo que está haciendo es generando un efecto colateral, que es esa impresión en pantalla para que nosotros con nuestros ojos humanos podamos ver ese efecto, ¿sí? Pero no está retornando ningún valor en este caso en particular. Con lo cual lo que estamos haciendo es básicamente utilizarla por su efecto secundario, que es el imprimir algo en pantalla, ¿sí? Lo que sucede si lo vemos desde el mundo de Scratch, y esto lo pasamos ahora, estaríamos teniendo ese cuadrado. La función sería el decir, ¿sí? Con el espacio en blanco, y nosotros como parámetros tendríamos de este lado el hola mundo, ¿sí? Y del otro lado tendríamos al gatito diciéndole hola mundo, lo que sería ese efecto colateral, el gatito ahí hablando. Ahora, si nosotros volvemos sobre esto que estábamos diciendo, los valores de retorno y las variables, nosotros también habíamos manejado mucho de esto en Scratch en su momento, con lo cual vamos a ver un ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que era el bloque que podía o permitía a nosotros preguntar algo y obtener una respuesta? Nosotros teníamos ahí el bloque preguntar, podíamos escribir algo y esperar, y eso después daba esa burbujita de respuesta al lado. O sea, básicamente lo que estábamos haciendo es esperar que el usuario ingrese algo por teclado, y ese valor se iba a almacenar en la burbujita que se llamaba respuesta. Bueno, ¿cómo empezaríamos a hacer esto en C? Bueno, por un lado vamos a tener esta función, ¿sí? La función preguntar y esperar. Lo que nosotros vamos a utilizar es una función que se llama leer string y entre paréntesis. Y acá vamos a hacer algunas salvedades. Leer string, fíjense que ya ahí estoy combinando castellano con inglés. Esta es una función que no está predefinida en C, es una función que existe en una librería que vamos a proveer nosotros desde la diplomatura en programación. La librería se llama dprog.h y ustedes las van a poder incluir en sus programas para hacerle la vida más fácil inicialmente con un montón de cosas. Recuerdan al principio de la clase cuando veíamos el dibujo de todas esas autopistas. Bueno, para hacer más fácil todo el tema de manipulación de leer de teclado y devolver eso en un formato de string, en una cadena de caracteres, nosotros estamos proveyendo
esta función que les va a ser más fácil. Vamos a ver después cómo declarar y cómo trabajar de esa manera, pero inicialmente vamos a trabajar así. Lo ideal es, fíjense que ahí estoy escribiendo en castellano, pero ¿por qué? Porque es una función que estoy definiendo yo. Lo que van a ver es que todo lo que yo vaya a definir, nombres de variables o nombres de funciones en los programas en C, lo voy a hacer en español. Lo voy a hacer de esa manera para que sea más fácil también para identificar cuáles son las cosas como variables o funciones que fuimos, o procedimientos que fuimos declarando nosotros, ¿sí? Contrastándolo contra lo que sería el lenguaje en sí, que ustedes lo van a ver siempre en inglés, ¿sí? Las sentencias o las órdenes en C. Entonces, volviendo a este ejemplo, ahí tenemos que empezamos utilizando la función leerString, que sería el análogo de la función preguntar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, en el espacio de la burbuja, lo que antes llenábamos en Scratch, lo que vamos a hacer es, ahí vamos a escribir ese string entre comillas dobles. Recuerden, todo lo que es una cadena de caracteres en C se tiene que delimitar entre comillas dobles. Entonces, ese es el parámetro, el argumento que le estamos pasando a esta función, ¿sí? ¿Cómo seguiríamos acá? Fíjense, ahora estamos agregando la parte de lo que sería la respuesta, la burbujita respuesta que teníamos antes en Scratch. ¿Y esto qué es? Esto es una variable en C. Y estamos diciendo respuesta igual, ¿sí?, a leerString. Esto lo que significa, ese igual no significa igualdad en C, sino que es un operador y es el operador de asignación. Lo que está diciendo es, por un lado, que vamos a leer, ¿sí?, un string, vamos a mostrar por pantalla cómo te llamas y vamos a leer un string que va a ingresar el usuario, y el igual significa asignarlo ahora a esta variable que está de este otro lado que se llama respuesta, ¿sí? Ese igual es el operador de asignación. Y por último, fíjense, lo que estamos haciendo es, estamos declarando que esa variable respuesta es de tipo string. O sea que en toda la misma línea lo que nosotros estamos haciendo es diciendo que el string respuesta se le va a asignar el resultado, el valor de retorno de la función leerString, que tiene como parámetro cómo te llamas. Y fíjense cómo se lee esto en las asignaciones. Las asignaciones se leen de lo que sería de derecha, de derecha a izquierda, ¿sí? Estamos con leerString, ¿sí? Y eso, el resultado de leerString, es lo que se termina agregando a la respuesta, ¿sí? Muy bien. Por último, no nos olvidemos el punto y coma. Y lo estoy haciendo de esta forma, digamos, con esa pausa, como para que se lo vayan grabando, porque uno de los errores más comunes que tenemos en C es básicamente olvidarnos poner ese punto y coma. Entonces ahora, volviendo a lo que sería nuestra imagen conceptual de la función, ¿sí? Ahí tenemos de vuelta los argumentos y un valor de retorno. Ahora, en vez de tener este efecto colateral al que llamábamos esa impresión en pantalla, en realidad lo que estamos teniendo es un valor de retorno. Estamos obteniendo algo que el usuario ingresó por respuesta. No sabemos el valor concreto cuál es, pero sabemos que va a estar guardado adentro de esa variable de tipo string que es respuesta, ¿sí? Y ahí lo vemos, ¿sí?, como reemplazado, ¿sí?, en la vieja conceptualización que teníamos de Scratch. Lo que sería la función es preguntar y esperar. El parámetro de entrada por aquí se llama ¿cómo te llamas? Y después la salida es guardada en la variable respuesta. Ahora, si recordamos este programa, en realidad lo que queríamos hacer era leer el nombre del usuario por teclado, preguntarle ¿cómo te llamas? Leíamos ese nombre y después le decíamos hola, el nombre que haya escrito, ¿sí? Entonces ahora estamos viendo lo que sería el segundo renglón de ese programa en Scratch. Y fíjense, ahora tenemos decir, unir, hola con respuesta. Entonces ahora vamos a ver cómo haríamos esta parte, ¿sí?, en nuestro programa en C. Entonces arrancamos de vuelta ahora con lo que habíamos visto anteriormente.
El printf, los paréntesis, ya ahí aparece el punto y coma directo al final, que esto sería lo que sería la función decir de Scratch. Directamente vamos a imprimir algo por pantalla. Ahora, ¿qué vamos a hacer adentro? ¿Cómo podemos lograr en C esto, unir hola con la respuesta que tenemos? Por un lado, ¿sí? Fíjense, le estamos diciendo a printf, este es el string que quiero que imprimas. Y fíjense cómo ahora cambia y estamos diciendo hola, %s. Recuerdan que cuando iniciamos yo les dije que el print en realidad no era print, sino era printf, porque era print formatted, imprimir formateado. Y esto es el funcionamiento interno. Si nosotros leemos el manual de esta función de C, básicamente lo que nos va a decir es cómo funciona. Pero dentro de lo que es el string de parámetro que nosotros le pasamos, el argumento que le pasamos a la función printf, podemos usar estos, diríamos, caracteres especiales, que serían el %s en este caso, y para lo que van a servir va a reemplazar printf, va a reemplazar ese %s con lo que le digamos después, ¿sí? Y en ese caso es respuesta, la variable respuesta. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo estamos imprimiendo, ¿sí?, el hola y el nombre que está dentro, el nombre del usuario que cuando lo escribió quedó dentro de la variable respuesta, y eso es lo que se imprime. Básicamente el printf puede tener más de uno de estos %s, podríamos tener muchos, pero no solo existe el %s, existe el %i para los enteros, que es los integer, y distintos tipos de datos diferentes. Y lo que nosotros haríamos para hacer esa concatenación dentro, utilizando directamente la función printf, es básicamente ir poniendo comas y las distintas variables, que son las que en el mismo orden que en la cadena de caracteres figura, van a ir reemplazando los distintos %s, %s, %i, %d. Después lo vamos a ir viendo mucho más en detalle, ¿sí? Bueno, muy bien, así que ahí lo que vimos fue un poco en general cómo funcionan las funciones, valga la redundancia, los procedimientos y esa analogía que podemos realizar entre lo que teníamos en Scratch y en C para definir funciones y el uso de procedimientos. Ahora tenemos un procedimiento que es muy especial, ¿sí?, el procedimiento main en C, que es básicamente el punto de entrada a nuestro programa. Es lo que en C es lo primero que se va a ejecutar y es lo que nos va a permitir, obviamente, comenzar la ejecución de ese programa. Si recuerdan ahora cómo hacíamos eso en Scratch, se acuerdan que nosotros teníamos ese bloque que decía al presionar banderita verde. No era en Scratch la única forma de iniciar nuestros programas, pero era la más utilizada. Entonces, esa sería como la analogía, ¿sí?, a lo que sería nuestro programa main, la analogía más parecida. Y fíjense como nuestro main siempre es el mismo, digamos, tiene un entero, ¿sí?, es una función main, no tiene ningún parámetro, ningún argumento, por eso dice void entre signo de pregunta, eso significa vacío, y tiene un int, un entero, un tipo de datos entero como resultante. Eso básicamente, por si hay algún tipo de error, se puede reportar de esa manera. Ahora también vamos a ver otro tipo de cosas que nosotros estábamos acostumbrados en Scratch, o al menos no en forma directa, lo que son los archivos de encabezado. Si ustedes prestan atención a los ejemplos, nosotros estamos viendo que estamos haciendo un include stdio.h. Ese archivo que estamos incluyendo es un archivo de encabezado. Básicamente lo que contiene es una serie de funciones. Ahora, si nos podemos a pensar cómo es lo que nosotros hacíamos en Scratch. Veamos esta imagen en donde tenemos el programa más simple de todos, el decir hola mundo. Lo tenemos tanto en Scratch por un lado como en C por el otro. Fíjense ahí, ¿sí? Ahora, recuerdan que nosotros teníamos en Scratch estos dos colores. Teníamos un color amarillo, ese color medio violeta, ¿sí?,
Y si recuerdan, nosotros en Scratch teníamos las distintas categorías de esos bloques de rompecabezas, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense ahora, para completar nuestro programa en C, la primera línea es la que dice include stdio.h. Ese include, ese stdio.h, es el archivo de encabezado. Básicamente funciona algo así como un paquete, ¿sí?, que contiene un montón de utilidades, funciones, procedimientos, puede haber tipos de datos. Entonces, nosotros al incluirlo en nuestro programa vamos a poder utilizar las herramientas, las utilidades que ese paquete provee. Esto originalmente se le llamaba librerías, ¿sí? También se le llama librería actualmente, pero puede tener distintos nombres. Un paquete, librería. Entonces nosotros estamos incluyendo esa librería, la stdio, dicho bien en argentino, que significa, en realidad el nombre es en inglés Standard Input and Output. Y básicamente lo que permite es que podamos usar ciertas utilidades, ciertas funciones y procedimientos para realizar entrada y salida de tipos de datos estándares. Y esa es la librería que nos provee a nosotros en C esa función, la función printf, que podemos utilizar ahí. Ahora vamos a hacer un cambio completo de enfoque y vamos a mirar algunas de las cosas que vamos a estar utilizando mucho, que son los comandos de consola. Recuerdan que nosotros les dijimos en esta teoría, yo les comenté hace un rato atrás, que vamos a estar utilizando mucho la consola para compilar nuestros programas. Bueno, dentro de la consola, ¿sí?, vamos a tener consola de Linux y consola de Windows, son las más comunes. Incluso si alguno de ustedes trabaja en una Mac, la consola de Mac utiliza la misma sintaxis y los mismos comandos que se usan en Linux, con lo cual hay una similitud ahí. Pero vamos a ver una serie de comandos, tanto de Linux como su equivalencia en Linux y en Windows, que son los que vamos a usar con mayor frecuencia. ¿Por qué los vamos a usar? Todo esto que vamos a citar ahora en esta parte, en este bloque de la teoría, son cosas que podemos hacer a través de la interfaz gráfica de nuestro sistema operativo. Pero eso nos va a implicar que tengamos que abrir otras ventanas y que tengamos que hacer movimientos con el mouse, y a veces, una vez que nosotros estamos acostumbrados a usar la consola, es muchísimo más rápido hacerlo desde la consola, que es desde donde nosotros ya estamos trabajando para compilar, ¿sí? Y algunos de estos comandos son los siguientes. Tenemos el comando cd, que tanto en Linux como en Windows es el mismo y nos permite movernos en directorios, tanto hacia ir bajando en la estructura de directorios, hacia adentro de las carpetas o hacia atrás, ¿sí? El comando cp para Linux o copy para Windows, que nos va a permitir copiar un archivo de un lugar a otro, ¿sí?, del disco. El ls o dir, ¿sí?, en Windows, que nos permite básicamente listar el contenido de un directorio o varios directorios para saber qué es lo que tenemos ahí adentro. mkdir o md para Windows, que lo que hace es permite crear directorios. El caso más concreto que nosotros vamos a usar es, vamos a crear, supongamos, una carpeta contenedora para nuestros proyectos en C, y para cada uno de esos proyectos podríamos querer crear una carpeta adicional y nos vamos a ir moviendo de un proyecto a otro, vamos a ir para atrás, vamos a ir para adelante. Con mkdir y md en Windows vamos a poder crear esos directorios. El mv en Linux o move en Windows lo que nos va a permitir es mover archivos de un lugar al otro o incluso renombrarlos. Nosotros podríamos utilizar el mv para cambiarle el nombre a un archivo del cual no nos gustó el nombre que pusimos originalmente. Entonces directamente no lo estaríamos moviendo, sino que lo movemos en su mismo lugar, pero cambiándole el nombre. Después tenemos el rm en Linux o del en el Windows, que básicamente nos van a permitir borrar uno o más archivos. El rmdir en los dos se llama igual, para borrar directorios. Y el clear o el cls, que lo que nos permite es limpiar la consola. En determinados momentos nosotros vamos a ver mucha cosa escrita, nos empieza a confundir y directamente queremos eliminar todo lo que hay para tenerla limpia la consola. Ahí es donde utilizamos esos comandos, ¿sí?
Esto no se preocupen porque los vamos a ir viendo activamente. Esto básicamente es una clase de teoría como para que ustedes la vayan viendo, tengan una introducción a todos estos conceptos, pero va a haber muchos videos de práctica teoría, entre comillas, donde nos van a ver a nosotros utilizar todas estas cosas en vivo y ustedes van a poder ir pausando y hacer exactamente lo mismo en su computadora. Básicamente similar a como hicimos en Scratch, nos van a ver a los profes utilizar la compu y empezar a programar en vivo y utilizar todo este tipo de herramientas, y vamos a ver bastante el uso de estos comandos de consola y nos vamos a empezar a familiarizar bastante con ellos. Ahora volvemos a C, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que son los tipos de datos, ¿sí? ¿Y cuáles son los que tenemos disponibles? Bueno, tenemos varios tipos de datos disponibles, ¿sí? Podemos usar el bool, el char, el double, el float, el int, el long y el string. De todos estos, el string es un tipo de dato, ¿sí? Que no está proveído por defecto, o sea, no es parte del lenguaje de programación C, sino que nosotros lo implementamos de una manera muy simple en nuestra librería, la dprog.h, la diplomatura en programación, ese es el nombre. En dprog nosotros implementamos este tipo de datos, el tipo de dato string, para simplificar un poco ese manejo, al menos inicialmente, y que no tengamos que adentrarnos en algunos conceptos que son bastante complejos para una primera vez, y de esa manera poder saltearnos eso y ir de lleno a los mismos ejemplos que estábamos trabajando y el poder tomar strings escritos desde la consola por los usuarios. Pero bueno, el char es simplemente un carácter, ¿sí? Es una sola letra. Después tenemos los numéricos, están en orden alfabético, pero yo los voy a ir salteando como para que vayamos viendo los que había más o menos en el orden que los vimos. Después tenemos el int, que es básicamente un número entero, o sea, sin la parte decimal, no tiene la coma, ¿sí? El long es otro número, también entero, sin coma, no tiene parte decimal, pero es el doble de grande, el valor que podemos almacenar es el doble de grande que en el integer, ¿sí? Después, si seguimos con los números, lo que nosotros tenemos es el float, ya cuando queremos tener el punto decimal, sino la coma, tenemos el float, ¿sí? A los espacios decimales, dentro de lo que son los lenguajes de programación, en tecnología le llamamos la precisión, ¿sí? De qué tan preciso es a la hora de definir decimales. El float tiene una cierta precisión y tenemos otro tipo de datos que es el double, que incrementa mucho la precisión que podemos tener en decimal. Entonces tenemos como dos números. Es básicamente la misma relación que tenemos entre el int y el long, que permite tener números más grandes. Lo mismo pasa entre el float y el double, en donde podemos tener un número decimal con mayor precisión que lo que podíamos con el float, ¿sí? Ahora vamos a ver, por otro lado, cuáles son esas funciones que también están proveídas en dprog, en esa librería que nosotros vamos a tener disponibles en la diplomatura, y es básicamente estas funciones que nos van a poder permitir leer del teclado lo que ingresa el usuario, ¿sí? Y que son leer char. Para cada uno de los tipos de datos tenemos una función leer, básicamente. Todas estas funciones van a tener un argumento, ¿sí? Que es, entre paréntesis, un string, una cadena de caracteres, comillas, y escribimos. Y básicamente lo que hacen es, ese argumento que nosotros le pasamos a la función leer lo que sea, va a imprimir, ¿sí? En la pantalla de la consola eso que nosotros estamos poniendo. Por lo general es una pregunta, o es ¿cuál es tu nombre? O ingrese número 1, o nombre 2 puntos, si estamos preguntándole datos, por ejemplo, al usuario. Nombre 2 puntos, edad 2 puntos, fecha de nacimiento 2 puntos. De esa forma es como funciona. Permite imprimir esa etiqueta de lo que estamos consultando. Lo que el usuario ingresa hasta que presiona Enter, eso también lo toma la función y después lo retorna. O sea que básicamente todas las leer funcionan de manera similar, pero van a estar retornando el tipo de datos correspondiente. Leer char va a retornar un char, leer double va a estar retornando un tipo de datos double, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver un poquito esto de los
patrones de formato que, si recuerdan, cuando nosotros usábamos la función printf en los ejemplos anteriores, teníamos ese %s. Bueno, los patrones de formato son estos que están acá, ¿sí? Tenemos varios, ¿sí? Y ahora podemos ver cuál es la correlación entre uno y otro. Si nosotros queremos, dentro de ese string en printf, queremos mostrar variables o el contenido de variables de distintos tipos de datos, estos son los patrones de formato que vamos a estar utilizando. El %c para chars, el %f para floats, el %lf para double, el %i para int, el %li para long y el %s para string. Se preguntarán por qué ahí el double y el long no en realidad están utilizando la letra que le corresponde, y básicamente es porque, fíjense, float es f y double no deja de ser un float pero más grande, entonces le ponen una L adelante, que en inglés la L simboliza long en este caso, entonces es un long f, por decirlo. Es básicamente lo que estamos haciendo con esos patrones. Ahora vamos a ver también operadores. ¿Qué son los operadores? Son los que nos permiten hacer ciertas operaciones en nuestro código fuente, como son estas que vemos acá, ¿sí? El más, el menos, ese asterisco, una barra y un %. ¿Y esto qué significa? Bueno, más y menos son más que obvios, suma, resta, el asterisco es la multiplicación, la barra es la división, y fíjense, el % es una operación que por ahí no todo el mundo está acostumbrado, pero que se usa mucho en programación para resolver distintos tipos de problemas, y que es el resto, nos va a devolver el resto de una división, que no es lo mismo que la parte decimal, es el resto de la división. A veces la vamos a encontrar con el nombre de módulo, ¿sí? Se llama, o sea, yo le puse resto acá también, en realidad el nombre más común es módulo, pero le he puesto resto como para que entendamos lo que estamos obteniendo con ese operador, ¿sí? Ahora vamos a ver también un poco la interacción y cómo funcionan algunas de las operaciones relacionadas con variables y lo que son ayudas sintácticas. En inglés, si alguno de ustedes esto lo ha escuchado en algún momento, es lo que se le llama el syntactic sugar. Es como si yo si lo quiero traducir en forma literal, sería azúcar sintáctica, pero bueno, no queda muy bien. Pero es básicamente una ayudita, ¿sí? Ellos lo llaman el syntactic sugar, que les permite a ellos nos permite a todos en realidad como programadores, hacer algunas cosas que son muy muy frecuentes, mucho más rápido y mucho más abreviadas, y ahora las vamos a ver. Bueno, en el primer ejemplo volvemos otra vez a esta correlación entre lo que es por un lado el Scratch y después nuestra pantalla vacía, pero que se va a reemplazar con código fuente en C. Fijar num a 0. Muy bien. ¿Qué significa esto? Estábamos en C, si recordamos, teníamos en este caso una variable que se llama num y la vamos a inicializar, le vamos a asignar el valor 0, ¿sí? ¿Cómo haríamos esto en C? Bueno, fíjense, sería num igual 0. Acuérdense que el trabajo de esto siempre esto es una asignación, no es una igualdad, no es que num sea igual a 0. Lo que estamos diciendo es, el valor 0 lo voy a poner adentro de la variable num, ¿sí? Pero esto no es toda la sintaxis, sino que tenemos que declarar la variable num. Y la variable num va a ser de tipo entero. Esa es la forma que lo hacemos en C. Y recordemos el punto y coma al final para tener la sintaxis correcta. Ahora vamos a otro ejemplo, que sería... En Scratch nosotros podíamos cambiar, ¿sí?, el valor de una variable en un cierto número, ¿sí? Y así es como se vería en C. Fíjense, nosotros tenemos la variable num, asumamos que ya está declarada, la declaramos en la línea anterior, en el ejemplo anterior, y ahora lo que hacemos es, le estamos diciendo siempre de, digamos, lo que sería la derecha hacia la izquierda, estamos asignándole a num el valor que ya tiene num más 1, ¿sí? Eso sería la analogía de lo que hacíamos antes en Scratch con ese bloque cambiar.
¿sí? Obviamente, punto y coma, el que no se escondió en broma, no, sino que nos va a tirar un error el compilador si no lo ponemos. Muy bien, esta es otra forma de hacer lo mismo. Fíjense, acá ya empieza lo que llamamos las ayudas sintácticas, el syntactic sugar según los yankees. Acá lo que hacemos es lo mismo, y fíjense cómo no estamos repitiendo, ¿sí?, la variable num del lado derecho de la asignación, sino que lo que estamos haciendo, fíjense, la asignación ahora se convierte, es como especial. Tenemos ese más igual. Entonces lo que está haciendo ahí es básicamente lo mismo. Está incrementando, está asignando y sumando al mismo tiempo el valor 1 en num, adentro de num. O sea, toma lo que tiene num, le suma 1 y lo asigna. Y esta, por último, es otra forma de hacer exactamente lo mismo, ¿sí? El más, punto y coma. El más es básicamente el operador de incremento y incrementa en 1 el valor que esté en num y se lo asigna. Digamos. Lo que tiene num lo incrementa en 1 y ya num está incrementada una vez que se ejecuta esa línea que vemos ahí. Muy bien. En ese caso, vamos a quedarnos ahí todavía. Si volvemos al ejemplo anterior, presten atención que el más solo incrementa en 1, ¿sí? En los casos anteriores nosotros podríamos usar la ayuda sintáctica reducida, pero podíamos asignar y sumar 2, 3, 4 o cualquier valor que quisiéramos. El caso del más hay que prestar atención porque ese solamente es un incremento en 1. Esto es muy común cuando estamos en bucles y tenemos que contar, ¿sí?, la cantidad de veces que estamos pasando por ese bucle o en otro tipo de situaciones. Muy bien, ahora nos vamos a ir y vamos a empezar cambiando un poco el tópico, vamos a ir viendo los condicionales y esa relación de vuelta que teníamos entre lo que hacíamos en Scratch y cómo se va a ver del lado de C. Veamos este ejemplo. Condicional. Nosotros preguntábamos si se daba algún tipo de situación, entonces hacíamos otra cosa, ¿sí? Y eso lo hacíamos con esos bloques, ¿sí? En este caso yo puse ese ejemplo en donde si un número es menor que un máximo, esas son dos variables, ¿sí? La variable num es menor que máximo, entonces yo por pantalla decía num es menor que max, ¿sí? Entonces vamos a ver la equivalencia de eso en C. Bueno, entonces lo que tenemos es, por un lado, ahí tenemos que ahora empezar a escribir, y es un if. If, entre paréntesis sería todo lo que está dentro de ese rombo verde que teníamos en Scratch, y tenemos los corchetes, ¿sí? Entonces fíjense como if num es menor a max, va a ser lo que está dentro de los corchetes. Y ahí ponemos el printf, ¿sí? El printf, el mismo que ya habíamos visto en ejemplos anteriores. Hasta ahí muy bien, porque este es uno de los condicionales más simples. Recuerdan que teníamos un condicional, que ahora estamos viendo, que es el si sucede una condición, si algo es verdadero, entonces hago algo, pero si no, puedo hacer otra cosa. ¿Cómo haríamos eso en C? Bueno, la estructura en C, similar a la anterior, la parte del if es igual, pero ahora el if tiene un else. Si tal cosa, hacemos tal cosa, si no, hacemos. El si no es ese else que figura ahí y también abre y cierra los corchetes, ¿sí? ¿Y cómo lo complementaríamos? Bueno, lo completamos con los printfs que son los que ejecutan esa acción. Ahora, perfecto. No solo nosotros podíamos utilizar estos dos tipos de condicionales simples, sino que podíamos hacer cosas bastante complejas. Miren este ejemplo en Scratch, si no. Tenemos ahí anidados, tenemos un primer, vamos a hacerlo así, pues estoy al revés para ustedes. Entonces, fíjense que nosotros tenemos el primer if, el primer si, que es un sí, si no. Adentro hay otro sí, si no, y después tenemos otro sí. Bueno, esto también se puede implementar en C y vamos a empezar a hacer esa estructura. Bueno, esa estructura nosotros la podemos hacer de esta manera en C. Fíjense cómo el primer sí está preguntando si número es menor que max. Buenísimo.
Si no se da esa condición, con el else if podemos hacer un else if y anidar de la misma manera, y ahí preguntamos la otra condición. Si no, estamos preguntando if num es mayor a max. Si no se da esa condición, else if número igual a max, y ahí hacemos algo. Y cerramos agregando todos los printf para que sea exactamente igual al ejemplo que tenemos ahí. Ahora, fíjense en este caso, ¿sí? Lo único que hicimos fue, el ejemplo es muy similar, ¿sí? Pero fíjense cómo la estructura cambia. La última comparación, tanto en Scratch como en C, en realidad estaba de más. Nosotros ya sabemos que si el número es menor al máximo, se da una cosa. Si no se da eso y es mayor al máximo, hacemos otra cosa. Pero si tampoco se da esa condición, ya automáticamente sabemos que la única que resta, si no es menor, pero tampoco es mayor, es que sea igual. Entonces ya no necesitamos hacer esa pregunta adicional. Esta es la forma de implementarlo, tanto en Scratch por un lado, como en C por el otro. Y acá empiecen a pensar esto de lo que les decíamos de las tres claves o los tres conceptos principales que tenían que ver con nuestro código y que sea correcto, de prestar atención al diseño y al estilo. Bueno, en esto estaríamos un poco en lo que tiene que ver con el diseño, ¿sí? Sabemos que esta parte sería un poco más eficiente que tener que hacer una comparación adicional por algo que ya sabemos que va a ser verdad. Muy bien, con eso vimos los condicionales y ya tenemos una idea de cómo lo que antes hacíamos en Scratch para los si, tal cosa o tal otra. Ahora nos vamos a mover y vamos a ir a ver cómo trabajamos con bucles, ¿sí? Esas opciones que eran repetir o el famoso por siempre que hacíamos nosotros en Scratch. Bueno, ahí tenemos el ejemplo que nosotros hicimos en un principio, que era el por siempre decir miau, ¿sí? En pantalla. Bueno, ¿cómo haríamos esto en C? Bueno, en C tenemos un bucle que es el bucle while, que es el mientras, ¿sí? ¿Por qué usamos este? Porque no hay una sintaxis específica que se llame por siempre, no hay un forever, digamos, en lo que sería la traducción literal de por siempre en C. Entonces lo que usamos es el bucle while, ¿sí? La construcción, la sentencia while, y el valor de verdad, que es lo que evalúa el while en cada uno de sus ciclos, directamente lo fijamos en true, que es ese valor booleano, y lo que va a hacer es que todo lo que esté dentro de esos corchetes se repita continuamente y no haya salida, ¿sí? Si quisiéramos completar el programa, directamente le agregamos el printf que dice miau, ¿sí? ¿Cómo haríamos un repetir ahora? Repetir 5 veces el miau, ¿sí? Como hacíamos en Scratch. Bueno, acá tenemos varias formas de hacerlo. Fíjense con el while. Una de las formas es declaramos una variable, ¿sí? Y lo que hacemos es le asignamos el valor 0. Ahí ya estamos empezando a implementar cosas con los conceptos que ya fuimos aprendiendo. Fíjense que el while ahora lo que tiene es una condición de verdad que está tratando de evaluar. Y dice, mientras el número sea menor que 5, voy a hacer todo lo que esté adentro de los corchetes. ¿Qué es lo que va adentro de los corchetes? Por un lado, el printf miau, buenísimo. Pero si no pusiéramos nada más, lo que va a suceder es que la variable num va a seguir siendo siempre 0. Nunca va a llegar a ese 5. Entonces se va a continuar, va a ser muy similar al programa anterior, al que hacíamos el por siempre, el while true. Entonces, acá tenemos que agregar una sentencia más. ¿Cuál es esa sentencia? La sentencia que incrementa el valor de num. Y acá empezamos a ver que esto se podría hacer también de distintas formas. En la primera tenemos una asignación bastante simple. Decimos a num le vamos a asignar lo mismo que tiene num más 1, ¿sí? Podríamos hacer lo mismo de esta forma. Fíjense cómo ahí ya cambiamos incluso el nombre de la variable. No necesitamos escribir una variable tan larga. Por lo general, en C y en otros lenguajes de programación es muy común, en casi todos los lenguajes de programación, utilizar letras directamente. Y la letra I, ¿sí? La I latina, por
defecto, digamos, desde los inicios de la programación se ha utilizado como un contador, y cuando estamos utilizando ahí tenemos que hacer bucles anidados, usamos la J y después la K. No me pregunten por qué, pero desde un principio se ha utilizado así. Entonces, es muy normal, ustedes pueden utilizar la letra que quieran o el nombre de variable que quieran, pero es muy normal que eso mismo que nosotros así hicimos recién, lo podamos hacer de esta manera. Entonces fíjense que se acorta un poco, los nombres de variables son más chicos y escribimos un poco menos. Entonces usamos la i en lugar de num, pero el código sigue siendo exactamente igual, solamente reemplazamos num por la variable i. Y ahora empezamos con el sintaxis sugar, o lo que sería esas ayuditas. Fíjense, ahí lo cambiamos y hacemos la asignación más rápida, ¿sí? Incrementamos, ¿sí? Ahí, en ese código, sí, incrementamos ahí en 1. Estaba viendo mal ahí la filmina. Entonces, y le asignamos incrementado en 1 su valor, ¿sí? Y fíjense cómo ahí, con esa sintaxis, una de las abreviaturas ya nos evitamos de volver a escribir la i y es un poco más rápida. También tenemos la otra que habíamos visto, que era directamente decir i más. Entonces ahí ya directamente evitamos incrementar todo lo otro y ya vemos un caso especial en el cual estamos utilizando este sintaxis sugar, como dicen ellos. Fíjense ahora otra forma de hacer lo mismo. En los ejemplos anteriores nosotros estamos inicializando num y la variable i después en 0. Y estábamos usando la comparación mientras i sea menor que 5. Si nosotros quisiéramos inicializar en 1, tendríamos que estar preguntando si es menor o igual. Entonces ese es el cambio que nosotros vemos reflejado en este código. Ahora, podríamos también hacerlo desde esta forma. Fíjense como acá empezamos a ver distintos tipos de diseño del mismo código. Todos van a estar correctos, pero lo que estamos viendo son distintas formas de resolver lo mismo. Pequeñas variaciones, pero no dejan de ser distintas formas de hacer lo mismo. Fíjense, en este caso estamos inicializando la variable en 5, i es igual a 5, y decimos, mientras i se mantenga arriba de 0, yo empiezo a repetir. Y fíjense lo que hacemos. Ahí, menos, que es lo mismo que decir más, pero lo que hace es decrementar en 1 el valor que teníamos, ¿sí?, en la variable i. Ahora vamos a ir a otra forma completamente distinta. Podemos repetir, ¿sí?, utilizando una estructura que está diseñada específicamente para hacer este tipo de repeticiones, que es el for, ¿sí? El for tiene 3 argumentos posibles dentro de sus paréntesis, donde la primera parte se divide en estas 3 secciones utilizando el punto y coma. Y en la primera parte, el for lo que hace es repite todo lo que está dentro de las llaves, ¿sí? Eso es lo que se va a repetir. Pero lo que está entre paréntesis, lo que hace es, el primer argumento lo va a ejecutar al inicio antes de ejecutar cualquiera de sus ciclos, ¿sí? El argumento que está en el medio, o el que le sigue, es una condición de verdad, es la condición que se tiene que dar para que este bucle continúe la siguiente ejecución. Y el tercer argumento es una acción que el for va a realizar cada vez que termina de ejecutar uno de sus bloques. O sea, al finalizar la última sentencia que está dentro de las llaves, va a ejecutar ese tercer argumento que ahí tiene. Entonces, si lo analizamos un poco, fíjense. Dice, repetir el printf de miau. Y en el for está diciendo, en la primera parte, que lo hace una vez sola antes de iniciar todos sus ciclos, dice, declaro la variable i y le asigno en 0. En el medio, cada vez que voy a entrar a uno de mis bucles, a una de mis repeticiones, voy a preguntar por esto y solo voy a entrar y continuar si esto es verdadero. Y lo que hace es, mientras i ejecuta cada uno de sus ciclos, si i es menor que 5. Y al finalizar cada uno de los bucles, cada vez que imprime print, lo que hace la acción que está al final, incrementa una vez el contenido de la variable i.
Y ahora para finalizar nos vamos con una imagen ya un poco más divertida y fíjense que ahí estoy resaltando, esto es un jueguito de los 80, si mal no recuerdo, no sé si fue en el 86 que este juego sale a la venta, es el Giana Sister. Es básicamente un clon del Mario, no sé si era el Mario Bros. Y lo traigo a colación, ¿por qué? Porque parte de lo que nosotros vamos a hacer es implementar la parte de la estructura lógica, ¿sí? Podemos utilizar C para implementar, por ejemplo, el piso por el cual está caminando ahí Giana en ese juego, ¿sí? Entonces, para que vean que la programación en realidad no solo es resolver cosas que por ahora no parecería tener mucho sentido, sino que cosas como estas, obviamente el juego está programado, pero con lo que nosotros sabemos hasta ahora y esas bucles nosotros podríamos hasta definir una estructura de datos e implementar muy rudimentariamente, por ejemplo, los bloques sobre los que Giana está caminando. Bueno, muy bien. Así que hasta ahora estuvimos viendo un montón de formas que tenemos en C de representar exactamente lo mismo que hacíamos en Scratch. Básicamente Scratch vino después. En realidad es Scratch el que está haciendo mucho más simple la enseñanza de la programación, centrándonos más en una especie de pseudocódigo para aprender a programar. Pero de la forma en que nosotros estamos aprendiendo, ahí logramos entrar en un paralelismo entre lo que es Scratch, que sabíamos inicialmente desde la materia 1, y C. Ahora vamos a adentrarnos un poquito en algunos de los problemitas que los vamos a ver en detalle. Nosotros en los videos de práctica, teoría práctica, digamos, en donde nos van a ver a nosotros programando, vamos a ir viendo algunos de estos problemas para ver exactamente cuáles son, cómo se comportan. Pero los queremos mencionar en la teoría para que tengan esa idea. Y vamos a empezar con el concepto de lo que es un overflow en enteros, o lo que sería un desbordamiento, es la palabra, pero lo van a encontrar mucho más fácil como overflow. La traducción es desbordamiento de enteros. ¿Y qué significa esto de el overflow o el desbordamiento? Todas las computadoras tienen algún tipo de imprecisión cuando realizan sus cálculos matemáticos, ¿sí? Y esto puede realmente generar problemas en nuestros programas si nosotros no lo tenemos en cuenta y no conocemos un poco este concepto. En la actualidad está mitigado, los tamaños de los distintos tipos son bastante grandes, pero igual este tipo de problemas están presentes y los tenemos que conocer. Vamos a un ejemplo concreto como para que lo podamos entender bien, ¿sí? Si recuerdan cómo nosotros representábamos los números en la materia 1, cuando vimos el sistema de numeración binario, vemos acá en esta imagen que tenemos representado el número 0 y estamos utilizando 3 bits para representar ese número, ¿sí? Si nosotros utilizáramos este tipo de datos, sería como un entero muy pequeño que solo nos permite contar de 0 a 7, ¿sí? Entonces supongamos que empezamos a incrementarlo con el i más más, ¿sí? De la sentencia i más más que nosotros conocemos ahora de C. Si lo empezamos a incrementar, ¿qué sucedería? Empezamos a contar hacia arriba. 1, 2, 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 con los 3 unos, ¿sí? Ahora, cuando querramos incrementar y contar hacia 8, ¿qué es lo que va a pasar adentro de esta computadora en este mini integer que nosotros tenemos? ¿Sí? Bueno, lo que va a intentar hacer la computadora o la operación matemática como funciona a través del sistema binario, básicamente va a necesitar un bit más, pero no lo tenemos, ¿sí? Porque nuestro tipo de datos es reducido, nosotros solo tenemos 3 bits, con lo cual la computadora ahora, ¿sí?, intentaría poner un 1, pero deja 3 ceros en el lugar y nosotros volvemos al número 0, se nos resetea. Y a esto es a lo que se le llama el overflow, el desbordamiento, porque básicamente lo que está haciendo la computadora en ese momento es cuando empieza a contar, empieza a mover ese 1, ¿sí?, de un lado hacia el otro, va incrementando los números y llega a un punto donde llega al final, tiene todos unos y tiene que mover y generar un 1 y poner todos en 0 otra vez. Y cuando los pone en 1 de vuelta, pone ese 1 otra vez adelante de todo y le quedan todos los ceros ahí,
Ese es a lo que estamos llamando, por qué surge la palabra desbordamiento o el overflow. Pero el problema realmente es muy concreto, ¿sí? Porque en ese punto, justamente, nosotros estamos volviendo, ahí lo tenemos, al número 0. La computadora, en vez de pensar que está trabajando y que tiene un 8, tiene de vuelta un 0 y se genera un problema bastante grande. Esto también existe, ¿sí?, en lo que son los números decimales. Y ahí tenemos lo que se llama, en realidad no lo llamamos desbordamiento, pero es en realidad el mismo problema, al cual se lo llama imprecisión de punto flotante. Y acá hay varias variantes, pero básicamente es lo mismo. Es un problema de overflow, es un problema donde no tenemos la suficiente cantidad de bits para representar el número que queremos. En el caso de los flotantes y la imprecisión de número flotante, tiene que ver con no poder representar correctamente o precisamente, ¿sí?, el nivel decimal que nosotros necesitamos representar. Hay distintas técnicas, pero sigue siendo un problema. No se preocupen porque esto lo vamos a ver en detalle con algunos ejemplos en los videos. A medida que empecemos a implementar y practicar en los videos teórico-prácticos de C, vamos a tener ejemplos de calculadoras y demás, y vamos a empezar a ver este tipo de problemas, ¿sí? Otro de los problemas, que esto por ahí ha sido, para los que son un poquito más viejos, no sé si se acuerdan de lo que fue la gran predicción del apocalipsis mundial del I2K, ¿sí?, o el Y2K, el que era Y2K. En su momento hubo toda fue un manejo muy grande que gracias a Dios no tuvo consecuencias, pero hubo hasta gente diciendo que el mundo se iba a terminar, que nada iba a funcionar, íbamos a volver a las épocas de las cavernas y demás. ¿Cuál fue el problema en ese momento con el I2K? Bueno, básicamente nosotros teníamos una fecha, ¿sí?, que era la fecha tope del fin del mundo tecnológico, por decirlo de alguna manera, y que la gente vaticinaba que iban a caer aviones del cielo y demás. Ahí tenemos la fecha que cuando el problema era el siguiente: cuando llegara esta fecha, que es el 1 de enero del 2000, ¿sí?, ahí se generaba ese problema. Por eso el I2K, el año I de year, 2 y K de 2000, ¿sí?, el año 2000. Esa era básicamente la abreviatura en inglés y la que se usó para llevar adelante, digamos, era como la marca registrada de este problema y obviamente todas las soluciones y las predicciones apocalípticas relacionadas con eso. ¿Cómo representamos los años nosotros en la computadora? Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, lo que sería el 1999, ¿sí?, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos que volver a incrementar un año, ¿sí?, como un número entero? Bueno, básicamente tenemos que poner todos los 9 en 0, ¿sí?, y poner un 2, ¿sí?, del lado donde está el 1. Eso sería lo que tendríamos que hacer. Ahora, imagínense esto. ¿Qué sucede si nosotros, en vez de estar utilizando 4 dígitos para representar nuestros años, solamente estamos utilizando 2, ¿sí?, porque asumimos que estamos del 0 al 99. ¿Qué pasa en el año 99 con nuestros números? Bueno, eso fue el gran problema. El gran problema era ese. Muchísimos de los programas que se estaban usando hasta ese entonces, año 99, y que se siguieron usando después en el año 2000, fueron programas programados hacía muchísimo más tiempo. Y en ese momento la realidad es que ninguno de los programadores, ninguna de las personas relacionadas al área de tecnología estaban realmente pensando en que ese programa podía funcionar en el año 2000. Por ahí estamos hablando de programas hechos en los 70, en los 80, y no se les ocurrió pensar qué pasaría cuando su programa, que solo utilizaba 2 dígitos para representar al año, llegara al año 99 y tuviera que cambiar al 2000. Efectivamente lo que iba a pasar es esto. Íbamos a volver a estar en el año 1900, ¿sí? Entonces ese fue el gran problema. No deja de ser otro problema de overflow, de desbordamiento, ¿sí?, de enteros. Entonces, este tipo de problemas es común. Ya hablamos de lo que es el overflow en enteros. Ese mismo concepto está en puntos flotantes, ¿sí? Pasó
efectivamente, para los que se acuerdan, en el año 2000 hubo toda una gran cantidad de empresas que se dedicaron a sacar lo que se llama patches en inglés, o nuevas versiones de los software para que no sufrieran este problema y tuvieron que reinstalar. Hubo realmente un gran movimiento, incluso económico, relacionado con todo este tema. No pasó, gracias a Dios, a mayores, pero podría haber sido bastante grave también. Y uno de los ejemplos es 19 de enero del 2038. Ahí tenemos otra fecha. Ustedes estarán preguntando, y ahora ya seguramente tendrán en su mente, bueno, evidentemente es otro de las fechas en las que vamos a tener problemas debido a la programación. Y sí, básicamente una de las formas que las computadoras, uno de los tipos de datos que las computadoras utilizan, que es muy común, es representar el tiempo, ¿sí?, en una cantidad de segundos que pasaron desde el 1 de enero de 1970. ¿Por qué esa fecha? No sé decirles, pero es histórico. Se definió esa fecha, es más, en inglés se le llama the epoch, la época. Entonces, básicamente, hay muchos tipos de datos que lo que hacen es representar a las fechas, ¿sí? Almacenan una fecha como una cantidad internamente, como una cantidad de segundos después de la época, de the epoch. Asumimos que los programadores en esa época, la gente de tecnología, asumió que ese fue el inicio de la vida, de la tecnología o las computadoras, y pusieron esa fecha. Pero no deja de ser a cuento que esa fecha, ¿sí?, 19 de enero del 2038, es la fecha máxima, porque este tipo de datos utiliza 32 bits para representar sus 32 bits de almacenaje, y con los 32 bits solo podemos llegar a representar un cierto número. ¿Cuál es el número máximo que podemos representar en 32 bits? Depende de si es un entero con signo negativo o positivo, o es un sin signo. Pero la gran mayoría de las computadoras por defecto lo utilizan para poder ser negativos y positivos, con lo cual tenemos una tanda de números hacia arriba del 0 y la misma tanda de números hacia abajo del 0. Y este es el número, ¿sí?, en un entero con signo. Este es el número máximo que podemos representar, ¿sí? Ese número de segundos es la cantidad de segundos, ¿sí?, desde el 1 de enero de 1970, que lo que van a dar es esa fecha que teníamos en ese momento. Entonces, como para que tengan una idea, ¿sí?, de cómo funciona ese desdoblamiento, ya lo vimos, ¿sí?, pero básicamente este número tan grande, ¿sí?, que es aproximado 2 billones, a ver, déjenme ver bien, tenemos 3 y ahí tenemos los millones, o como nosotros lo solemos decir, serían aproximadamente 2.000 millones. Los americanos usan el billón justamente para lo que nosotros llamamos 2.000 millones, pero hagámoslo en argentino, digamos. Entonces eso, tenemos 2.000 millones aproximadamente. Ese número está representado de esa forma. Fíjense que en este extremo, ¿sí?, nosotros tenemos el 0, que es el símbolo, ¿sí?, es el signo de este entero. Estamos usando 32 bits y ahí tenemos el 0. Y ese es el número más grande. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos que cambiar al siguiente segundo? ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, básicamente si iniciamos, nosotros le tenemos que sumar un 1. Estamos haciendo una suma binaria. Entonces, de esa manera tenemos que sumar un 1 a este número. Cuando sumamos el 1, cambia a 0 ese primer bit que tenemos ahí, pero acarreamos un 1 hacia el otro número, hacia el otro dígito. Y así, lo mismo. 1, 1, 1, vamos sumando y estamos acarreando el 1. Ese es básicamente el problema que tenemos del overflow. Entonces, si nosotros seguimos con esta animación, vamos viendo que se va cambiando. Estamos acarreando el 1, ahí ya no lo vemos, pero acarreamos el 1, ¿sí? Y cuando llegamos al último punto, tenemos este número en donde tenemos, ¿sí?, de aquel lado el 1 y todos ceros. Pero internamente en la computadora ese 1 está significando un número negativo, porque estamos en 32 bits enteros, un entero con signo, eso es un número negativo. No es el 0 negativo, hay una forma un poco más
intrincada de hacer esa representación. O sea, pero lo que está representando es ahora a este otro número. Está representando casi al mismo número que mostramos antes, ¿sí? Ese aproximadamente 2.000 millones es exactamente el mismo número, pero con un 1, en realidad restándole todavía 1 porque estamos en la zona de los negativos. Pero fíjense que es un número negativo, aproximadamente negativo 2.000 millones. ¿Sí? Y eso daría como consecuencia que las computadoras estarían interpretando con este tipo de datos, que es el 13 de diciembre de 1901. Con lo cual seguimos todavía con este tipo de problemas. Igualmente no es para preocuparse porque la humanidad ha avanzado mucho desde los años del I2K, e incluso anteriores a eso también, y esto es algo que se está trabajando y las computadoras ya tenemos un poder de cálculo y un poder de almacenamiento en donde esto no va a ser realmente tan grave y va a poder ser manejado, ¿sí?, de maneras no tan catastróficas, ¿sí? Pero como para terminar esta clase, ahora vamos con una imagen, y este avión es el Boeing 787. Miren qué particularidad y cómo uno puede decir, bueno, esto no podría tener graves problemas. Este avión en realidad tenía un problema también de programación en sus sistemas, en donde tenía que, si el avión no se apagaba durante, creo que ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen, pero creo que eran, por decir, 248 días, creo que eran 248 días. No es raro, es más, es muy muy común que las empresas de transporte, las empresas dueñas de los aviones, los mantengan continuamente encendidos. Básicamente los aviones entran, cargan nafta, se reparan casi con los sistemas encendidos, ¿sí?, y automáticamente están otra vez volando, ¿sí?, por un tema económico y de rendimiento, de amortización del coste de ese avión. Los aviones Boeing 787 tenían un problema en sus sistemas, ¿sí?, por cómo estaban programados, por este mismo tipo de problemas, que luego de 248 días, si no se reseteaba, si no se apagaban completamente los sistemas y se reseteaban de vuelta, el avión, por un problema, se apagaba, perdía la conexión de energía. Y si eso sucedía en pleno vuelo, el avión se apagaba y se venía a pique y no había forma de, en esa situación, volverlo a recuperar. Cuando este problema se detectó, no pasó a mayores, pero evidentemente lo que hacían hasta que salió ese parche, esa corrección de ese bug, el avión lo que hacía era ser por los técnicos básicamente apagado. Apague la computadora y vuelva a encenderla. Y ahí tenemos un tweet en donde se menciona justamente esto. La traducción es 248 días es igual a 2 a la 31, ¿sí? 2 a la 31 decenas partes de un segundo. Entonces es básicamente lo que está sucediendo. Dice, incluso, este es un tweet de 2015, incluso en el 2015 nuestros aviones, ¿sí?, tienen bugs de overflow de enteros, ¿sí?, de desbordamiento, ¿sí?, de enteros. Y ahí hay otra noticia, básicamente es una persona citando eso, y la noticia dice, si dejas un Boeing 787, ¿sí?, conectado o encendido por 248 días, la energía se viene, o sea, la energía se corta, ¿sí?, y te caes del cielo. Bug épico. Y ahí pasan el link a lo que es la noticia. Bueno, con esto terminamos esta clase teórica de la segunda materia, que es una introducción a la programación en C. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Hay muchísimos videos más que tienen que ver con teoría práctica al mismo tiempo para seguir aprendiendo a programar. Esto es básicamente una introducción para que ustedes puedan tener la idea de cómo pasamos del mundo de Scratch, del mundo del pseudocódigo y de ese entendimiento básico del núcleo de la programación, a trasladarlo a lo que sería un programa, un lenguaje de programación como C. Les pido disculpas porque ahí estaba parando un celular, pero llegamos justo al fin. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en los videos prácticos y en la siguiente clase de teoría. Gracias.